Ok, chicos, de nuevo buenos días. Espero se encuentren muy bien de salud. El día de hoy les voy a dar un panorama general de lo que es la materia y más en particular de lo que es la unidad número uno llamada localización de instalaciones. Voy a proceder a compartir pantalla. ¿Sí pueden ver la pantalla, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Gracias. Como les decía, la unidad se llama localización de instalaciones. Si ustedes revisan o revisaron su temario cuando llevaron a cabo la actividad de escribirlo en su libreta, se pueden dar cuenta de que cada una de las unidades están ordenados de manera que en la primera unidad aprendan a localizar una instalación. O sea, eh, yo les digo, por ejemplo, que localicen una empresa, una industria, una organización o lo que sea que represente a la corporación o empresa, y ustedes van y lo verifican un lugar geográfico donde puedan colocar dicha organización. Entonces, eso es una localización. Después de que aprendamos a localizar, ya viene la parte de diseño o distribución, cómo se va a colocar dentro de la empresa. Una cosa es localización y otra cosa es distribución. ¿Sí? Entonces, en esta primera instancia, primero localizamos la instalación o conjunto de instalaciones y luego posteriormente en cada una, en las unidades que siguen, vamos a aprender a distribuirlas de una manera que queden ordenado el proceso, ya sea un proceso de producción o ya sea un proceso de distribución o un proceso de servicio. 1.1, localización de una sola instalación. El objetivo es, jóvenes, que ustedes desarrollen la capacidad para determinar cuál es el mejor método, en este caso, para localizar industrias o máquinas dentro de la misma, con el método de factores ponderados y los factores cuantitativos y cualitativos, dependiendo de la ponderación obtenida. Ok, jóvenes. En este caso es imprescindible tener en cuenta que obviamente, como les vuelvo a repetir, primero hay que aprender a localizar. En esta presentación que les tengo hecha para el día de hoy, vamos a ver las cuestiones teóricas, toda la parte teórica para que vayan entendiendo en qué consisten los métodos que yo les nombro aquí. Posteriormente les voy a ir dando a conocer los métodos de manera práctica para que los vayan diferenciando y vayan tomando en cuenta cómo se lleva a cabo cada uno de ellos. Métodos cualitativos. Dentro de los métodos cualitativos encontramos los factores ponderados, el centro de gravedad y el método de transporte. ¿Sí? Dentro de estos hay tipos de localización utilizando factores. Los factores intangibles que son cualitativos, ¿cómo diferenciarlos? Nos dice que cualitativo su nombre viene de cualidades o su nombre viene de características. Entonces quiere decir que todo aquello que sea intangible o cualidades o características, por ejemplo, como calidad de la educación, destreza laboral, vamos a utilizar ciertos métodos para poder analizarlos. No podemos aplicar algún método cuantitativo, cantidades dentro de estos, ya que los datos que vamos a recolectar no son de la misma índole. Por ejemplo, los factores tangibles que son cuantitativos, ahí sí nos dice que son, como ejemplo, los costos a corto y a largo plazo. Entonces, hay diferencias, jóvenes. De los métodos cualitativos nos dice que están los factores ponderados, centro de gravedad y de transporte. De estos tres, el método de transporte ya fue tomado en cuenta anteriormente en lo que fue investigación de operaciones. Se supone que el método de transporte es aquel que nos sirve para poder determinar en cuánto tiempo o cuánto es el costo de el traslado de un producto de un punto A un punto B. Por ejemplo, dentro de una empresa siempre va a haber un punto de origen y siempre va a haber un punto de destino. Imagínense si fuéramos a hacer un ejercicio relacionado a esta empresa que se dedica a entregar paquetes a domicilio, tendríamos que analizar cuál es el punto de origen, o sea, el punto de distribución más cercano donde ellos contienen nuestros productos que nos van a entregar y cuáles son los puntos de destino a los que ellos van a llegar con el producto
a las manos del cliente. Entonces aquí elegiríamos o analizaríamos cuál es el destino o cuál es el camino que puede servirle a ellos para minimizar su costo o para minimizar distancia, ¿sí? Entonces ahí entra ese método de transporte, ver cuál es el que nos ofrece el costo mínimo o cuál es el que nos ofrece la menor distancia posible. Dentro de una empresa, jóvenes, hay ciertos factores que determinan el tipo de datos que vamos a recolectar. Están los factores físicos, están los factores demográficos y están los factores económicos y políticos. Si pueden observar en la imagen que está en la parte derecha, ahí aparecen. Dentro de los factores físicos encontramos materias primas y energía, es decir, materia prima y todo aquel tipo de insumo que interaccione con la materia prima para poder empezar a transformar esta entrada en una salida. Los factores demográficos son la mano de obra y el mercado. La mano de obra, como ustedes saben, es aquel que está constituido principalmente por el ser humano o en este caso el trabajador. Entonces, si tenemos ese factor, podemos localizar una instalación. El factor mercado también, jóvenes. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que voy a empezar a producir algún tipo de producto donde en Tabasco encuentre yo la materia prima, por ende, me conviene localizar una empresa dentro de dentro del pueblo o dentro del lugar donde se encuentre dicha materia prima. Por ejemplo, a lo mejor soy una empresa parecida a una especie de, para hacer frituras que se deriven del plátano, por ejemplo. Una nueva empresa que viene a Tabasco y quiere colocarse en un lugar donde haya eh, mayor cantidad de materia prima para poder llevar a cabo algún tipo de frituras derivadas del plátano. Entonces, a mí como empresa me corresponde colocarme en un punto donde haya una gran cantidad de proveedores que me puedan dar esa materia prima. Entonces, ¿dónde puedo localizarme? Pues a grandes rasgos me puedo localizar en Teapa, en Tacotalpa, o donde yo observe que sean los mayores productores de plátano. Por ende, aquí dice que para poder localizar debo tomar en cuenta los factores demográficos. Ahora, mano de obra. Por ende, también, si yo voy a venir a colocarme en Tabasco, tengo que ver en dónde puedo encontrar la mayor parte de mano de obra. Por ejemplo, soy una empresa que se dedica a producir algún tipo de eh, X producto, puede ser a lo mejor algún tipo de plástico, algún tipo de máquina o algún tipo de aditamento o refacción que pueda servirle a un vehículo. Entonces yo empiezo a analizar, para eso están los datos del INEGI, empiezo a analizar la cantidad de personas que viven en el estado de Tabasco y la edad promedio de las personas que puedan dar frutos en la vida laboral. Analizo cantidad de personas que están dentro de su vida laboral y pueden ya empezar a trabajar. Si Tabasco me ofrece una cantidad considerable y yo voy a ser una gran empresa donde voy a localizarme, por ende, Tabasco puede ser un punto esencial o primordial para poder localizar la empresa. Entonces, ¿cuáles son los otros factores? El factor económico y político. La acción del Estado, que en este caso es el gobierno, y el transporte, lo que les decía. Si yo voy a utilizar, vuelvo con lo mismo, nuestro estado, nuestro municipio, para poder contactar con otros puntos dentro del estado, dentro o fuera del estado, tengo que analizar cuál es la comunicación, cómo es su punto de comunicación. Otro ejemplo, jóvenes. En la ciudad de Villahermosa se encuentra lo que es el Centro de Distribución Chedraui, o mejor conocido como CEDIS. Este se encuentra en Villahermosa. Entonces, ahí, jóvenes, ese punto de distribución es el que comunica o el que lleva todos los productos y todo lo que necesitan los chedrauis de Tabasco, así como también de otros estados del sureste de México. ¿Cómo ve Chedraui este centro de distribución? Lo ve como la puerta que abre hacia el sureste de México. Ve a Tabasco como la puerta de entrada para comunicarse con el sureste de México. Entonces, ¿qué analizó Chedraui en ese momento? Analizó que posiblemente no sea una empresa de producción, pero es una empresa de distribución. Vio que tenía todo lo necesario para mano de obra, para el mercado
para que el gobierno le facilitara el lugar donde colocarse y por ende el transporte, la comunicación. Si ustedes ven un mapa y ven la cantidad de carreteras que hay en Tabasco, se van a dar cuenta que la comunicación prácticamente está cubierta al 100%. Podemos llegar a cualquier lugar mediante la conexión o comunicación por carretera. Entonces, si puedo llegar dentro de Tabasco a cualquier lugar, puedo llegar también a otros estados de la República que comuniquen o estén cerca de mi estado. ¿Sí? Entonces, espero que vaya quedando claro los temas porque pues, están entendibles, están fáciles de poderlos digerir para que puedan ir diferenciando cada uno de estos. Métodos cuantitativos es el procedimiento utilizado para explicar eventos a través de una gran cantidad de datos. Lo que pretende la investigación cuantitativa es determinar y explicar relaciones causales a través de la recolección de grandes cantidades de datos que permitan fundamentar sólidamente una hipótesis. El ámbito de aproximación social queda reducido a fenómenos observables y susceptibles de medición, control experimental y análisis estadístico. Ok, como su nombre lo indica, los métodos cuantitativos nos van a servir para obtener datos o números o cantidades. Entonces, si yo soy parte del equipo de localización de una empresa en particular y me mandan a hacer algún tipo de estadística o algún tipo de recolección de datos, puedo utilizar el método cuantitativo para poder eh, obtener ciertos datos que me puedan servir. Entonces, ¿qué datos va a obtener estos métodos? Vuelvo a repetir, cantidades, números, porcentajes, aproximaciones, todo lo que tenga que ver con números. ¿Qué datos me va a recolectar los métodos cualitativos? Características, cualidades, algún tipo de dato teórico que me pueda servir también para poder decidir en una localización. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia que hay entre cada uno. Localización de múltiples instalaciones, jóvenes. Entonces, cuando existe una localización de una instalación y de múltiples, hay veces que podemos considerar los mismos métodos. Simplemente es básico diferenciar que si yo voy a localizar una sola instalación, por ende, en teoría, es más fácil a que yo localice múltiples instalaciones. ¿Sale? Por ejemplo, si yo soy un arquitecto que se dedica a construir casas o a diseñarlas, es más fácil para mí diseñar o construir una casa que obviamente contiene lo básico dentro de esta, a que yo construya un fraccionamiento o un complejo de varias casas. Pero los mismos métodos van a ser utilizados, simplemente lo que cambia es el grado de dificultad, porque ya en una casa, pues puedo decir que va a contener sala, cocina, recámaras, baños, cochera o lo que sea que vaya dentro de una casa. Pero si yo voy a desarrollar un complejo, pues obviamente, o un fraccionamiento, tendría que considerar cuántas casas y multiplicarlo por la cantidad de departamentos o áreas que voy a localizar en cada una. Si para una casa me lleva un costo a lo mejor de 200,000 pesos, entonces si voy a hacer un fraccionamiento de 50, será cuestión de multiplicar esos datos, ¿sí? Entonces, si yo me llevo una mano de obra para una casa, pues obviamente esa mano de obra la voy a multiplicar o elevar a la cantidad de casas que vaya a construir. Si me explico con esta analogía, recuerden, pueden utilizarse los mismos métodos, lo que cambia son los datos, ¿sí? Vuelvo a mencionar el centro de gravedad. Es un modelo matemático que se utiliza para localizar plantas de fabricación o almacenes de distribución respecto a unos puntos ya establecidos de la empresa, algo de aplicación de la física. Modo de medir distancias entre dos o más puntos. Son modos para la medición de distancias entre diferentes elementos ya establecidos que se van a considerar con respecto a la ubicación de la nueva instalación. Lo que les mencionaba, un punto de origen y un punto de destino. ¿Cuál es la distancia entre esos dos puntos? Ya sea fuera para entrega de un producto o ya sea dentro de una sola instalación. Por ejemplo, un compañero se encuentra dentro del área de almacén y otro compañero se encuentra dentro del área de producción. Entonces, ¿qué distancia tiene que recorrer o cuál es la mínima distancia que tiene que recorrer el compañero de almacén para llegar al área de producción? Recuerden que entre menos distancia, menos esfuerzo que haga un trabajador, este va a ser redituable para la empresa porque menos se cansa el trabajador. Entre más haga un esfuerzo físico o un esfuerzo mecánico, obviamente va a tender a cansarse más rápido
y a bajar su rendimiento durante la jornada laboral. Eso ya lo debieron de analizar en materias pasadas. Aquí es ya la aplicación de dichos temas. Lo que es el método euclidio o distancia euclidia es la distancia de una línea recta que une a los puntos A y B, permitiendo trayectorias oblicuas. Esta distancia viene dada por la siguiente expresión. Esta expresión nos dice que se deriva del teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras nos dice que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, aquí, jóvenes, es una aplicación o es una derivación de esta fórmula. Esta fórmula nos va a servir para determinar una distancia que puede ser oblicua. Recuerden que una distancia oblicua es una distancia parabólica y que es una distancia parabólica es aquella que no es recta y tiende a, digamos que a curvarse en el transcurso del tiempo en el que ésta se recorre, ¿sí? Podemos a veces pensar que dentro de una empresa y quiero yo llevar algo o la banda transportadora va a llevar algo hasta el punto B del punto A, que queremos que sea una distancia recta, pero siempre en el camino puede hacer que se haya obstaculizado por ciertos aparatos o ciertas máquinas. Entonces, por eso va a tender a ser oblicuo nuestra distancia, ya sea de manera, digamos que en el eje X o en el eje Y, es decir, que esté en el plano horizontal o que esté en un plano vertical. Todos estos datos jóvenes los vamos a ir viendo de manera práctica más adelante. Ahorita es ir observando cómo es la teoría de cada uno de estos métodos. Ok, el centro de gravedad se define como el punto con coordenadas X y Y que minimiza el coste total de transporte. Lo que les decía, siempre jóvenes vamos a aplicar lo que en investigación de operaciones se aprendió, minimizar el costo total de transporte. Recuerden que en la investigación de operaciones se hacían dos tipos de ejercicios, para maximizar y para minimizar. Siempre maximizábamos ganancias, utilidades y siempre minimizábamos costos, distancias o tiempo. Entonces, aquí vamos a aplicar estos datos. Determinación del punto óptimo de localización, distancias rectangulares, el modelo de la mediana simple, lo que les decía, si dentro de las empresas o dentro de la localización de una instalación hay distancias rectangulares, es decir, obviamente rectas, pues obviamente el método es más sencillo, porque simplemente es medir y verificar qué tipo de distancia hay entre un punto A con el punto B. Distancias euclidias, centro de gravedad con distancias euclidias. Aquí se unen dos métodos diferentes. Para el caso de utilizar las distancias euclidias, se requiere de un proceso que, dependiendo de la exactitud deseada, puede resultar arduo. Entonces, aquí podemos observar una imagen donde se está llevando a cabo una construcción. Ya previo a esa construcción se debió haber hecho un estudio de localización. Ahora, ahí ya no es una localización, sino ya se está haciendo una distribución. ¿Por qué? Porque ya va el diseño de la empresa o el diseño de esta fábrica ya está caminando hacia dónde va a ir cada área correspondiente que conforme esta empresa, ¿sale? No solamente es decir, en la entrada va a estar mi oficina para que todos vean quién es el jefe, no, joven. En una empresa tiene que considerarse las áreas primordiales. Recuerden que están las áreas principales que son producción, almacén, ventas o marketing y están las áreas de apoyo que ya pueden ser las partes administrativas. Entonces hay siempre que delimitar cuáles son las principales y cuáles son las de apoyo. El siguiente punto, jóvenes, es la localización de unidades de emergencia. ¿Qué es un plan de emergencia? Es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y o económicas que pudieran derivarse de la situación de emergencia. Estos riesgos en la etapa de planificación son mínimos, pero pueden ser graves y causar grandes pérdidas en la etapa de operación. Ok, jóvenes. Yo soy un ingeniero industrial que estoy aprendiendo a localizar instalaciones. Por ende, si ya aprendí a localizar, también debo, jóvenes, aprender a localizar o colocar unidades de emergencia. Perdón, emergencia. Si ustedes ven cualquier empresa, ya sea que ya estén laborando o sea que ustedes visiten alguna empresa o cuando vayan a comprar, se van a dar cuenta que siempre hay señalizaciones y en algunos casos hay brigadas y tienen organigramas colocados en las paredes de quiénes son los miembros de dichas brigadas. Hay brigadas de incendio, brigada de inundación, brigada de primeros auxilios e incluso hay una nueva brigada que es brigada del COVID. Entonces,
Esto nos da a entender que ya están preparadas las empresas para cualquier emergencia. Obviamente, a veces puede ser que la emergencia sea mucho más grave que lo que se haya planeado, pero siempre hay que considerar esta información y este tipo de conocimientos. ¿Qué es una unidad de emergencia? Es la unidad donde se concentrarán las facilidades físicas para la atención de pacientes que presenten urgencias médico-quirúrgicas en forma individual y atención masiva de pacientes en caso de desastres. Pacientes son recursos humanos, clientes o personas que estén dentro de las instalaciones de nuestra empresa cuando se lleve a cabo algún tipo de siniestro. ¿Dónde se recomienda tener un plan de emergencia? Ojo, jóvenes, en todas las empresas, edificios, centros comerciales y todos aquellos lugares en los cuales trabajen, vivan o concurran una gran cantidad de personas. ¿Sale? Entonces, es imprescindible que siempre tengamos un plan de emergencia. Incluso como ingeniero industrial, jóvenes, debemos también de tener un plan de emergencia en casa. ¿Qué hacer en caso de sismo? ¿Qué hacer en caso de incendio? ¿Qué hacer en caso de inundación? ¿Qué hacer en caso de que algún familiar presente algún tipo de complicación respiratoria, primeros auxilios? Entonces, es imprescindible que nosotros como ingenieros y también como personas tengamos cierto plan para cualquier contingencia. Etapa, se evalúa el riesgo, se analiza la situación de peligro, se identifica el riesgo potencial, se detectan las fuentes principales del riesgo, se evalúan, identificar los riesgos de los trabajadores expuestos y planificación de las medidas preventivas, adopción de las medidas y seguimiento y revisión, y se localiza en el edificio gráficamente en plano las medidas preventivas y correctivas. Recuerden que dentro de las empresas siempre vamos a colocar señalizaciones que nos van a ayudar para localizar dichas señalizaciones o dichos señalamientos que nos ayuden para poder entender en dónde colocarnos. Siempre están colocadas en las empresas. Si ustedes van a comprar o salen de casa, se van a dar cuenta que en las empresas hay señales. En la más sobresaliente, salidas de emergencia, extintores, la parte de punto de reunión que siempre está en el suelo, que es donde nos podemos colocar en caso de sismo. Pues todas las empresas ya están colocadas y ya están diseñadas para colocar y manejar lo que es el riesgo. Oye, Darinel, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Por ahí escucho cómo vibra tu celular. Gracias. Los colores de seguridad, estos colores son universales, jóvenes, y dentro de la parte de lo que es México, en las normas oficiales mexicanas ya vienen señaladas estos colores. El rojo es prohibición, el amarillo es advertencia de peligro, el verde es una situación de seguridad y el azul es una obligación o indicación. Así que es por eso que el punto de reunión que colocamos en el suelo siempre es de color verde. ¿Por qué? Porque muestra una situación de seguridad, ¿sale? El rojo obviamente es prohibición, es algo de que pues nos están diciendo que no lo hagamos o que paremos o que hay cierto riesgo potencial de que pueda pasar. Y el amarillo pues cierta advertencia, no te acerques mucho, riesgo de deslave, riesgo de que si estás dentro de una empresa pueda tocar alguna máquina y te puedas quemar las manos, entonces todo eso es imprescindible. Aquí podemos, digamos que pensar, jóvenes, cuando fuimos a visitar Coca-Cola, los que tuvieron la oportunidad de ir con un servidor, ahí habían ciertas indicaciones, ciertos colores de seguridad, e incluso la persona que nos llevó al recorrido, recuerden que nos decía que siempre respetáramos esos colores o estas señalizaciones. Es porque por ende estas empresas de producción están bien reglamentadas y bien diseñadas en cuestiones de seguridad. ¿Qué medidas o medios debemos de tomar en cuenta en las instalaciones? Se realizamos inventario de los riesgos y realizar un diseño por área de que permita conocer los principales riesgos a considerar. Instalaciones de detección. Los equipos deberán cubrir todo el área de edificio de manera que cada equipo tenga definida el área de actuación. Siempre dentro de una empresa deben haber ciertos aditamentos o equipos de protección personal que nos ayuden a salvaguardar la vida del trabajador. Si hablamos de una empresa de producción o empresa de transformación, siempre vamos a ver a los trabajadores con cascos, con guantes, con equipo auditivo, con incluso chalecos que puedan ver o observar que están ellos dentro del área. Y obviamente, entre más sofisticado o más peligroso sea una acción, mucho más equipo de protección va a llevar este trabajador. Y no es cualquier aditamento, jóvenes, es el aditamento que nombre
la norma oficial mexicana. Tipo de emergencia. Se elabora el esquema de actuación a realizar según la emergencia. Hay tres tipos de emergencia: el impulso, el parcial y el general. El impulso de emergencia es aquel que podemos controlar y solucionar de forma sencilla, o aquel que podemos hacer nosotros rápidamente y le podemos dar solución. La emergencia parcial es aquel que requiere la actuación de equipos especiales. Llámese equipos especiales a aquellos que nos sirvan para llevar a cabo una acción y así parar dicha emergencia. Por ejemplo, un incendio, ¿cuál sería su equipo especial? Pues obviamente el extinguidor. ¿Sale? Entonces, ¿cuál nos puede servir también? Mangueras para que pueda uno apagar el agua, el fuego con agua. Todo aditamento especial o extra que podemos usar, ahí es una emergencia parcial. ¿Y qué es una emergencia general? Es aquel que pues tendríamos que incurrir a socorros o a medios de socorro y salvamentos externos. Es decir, si ya yo como brigada no puedo hacerlo, pues obviamente ya requiero hablar a los bomberos, a la patrulla, a protección civil, a todo aquel que esté fuera de la empresa, incluso a la Cruz Roja, para que pueda ayudarme a atender dicha emergencia. ¿Sí? ¿Qué normas oficiales mexicanas se utilizan para poder llevar a cabo este tipo de unidades de emergencia o esta creación de unidades de emergencia? Hay cuatro principales, aquí las tengo escritas: la NOM 001, STPS, la 003 SEGOP, la 178 SSA y la 197 SSA. Recuerden, jóvenes, que una norma oficial mexicana siempre está constituida por el número de dicha norma y el organismo que la creó. En este caso, STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social; SEGOP, Secretaría de Gobernación; SSA, Secretaría de Salud. Son tres organismos diferentes y todas encaminadas hacia la seguridad, o en este caso, hacia las unidades de emergencia que deben de haber dentro de las instalaciones o áreas de centros de trabajo. Cómo actuar y qué requisitos se debe de tener. No solamente es colocar por colocar, hay que seguir ciertos requisitos para poder localizar ciertas unidades de emergencia en dichas empresas. Y ahí termina la presentación, jóvenes. De manera general, les acabo de dar a conocer cada uno de los rubros que contiene la unidad número 1 de forma, pues, quizás podremos decir de una forma expresa. Ok, Darine, no te preocupes, acabo de ver tu mensaje, no hay problema. Simplemente lo hice porque para que todos los compañeros pudiéramos escuchar de forma correcta. Ok, chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Este video obviamente va a ser subido a YouTube para que lo puedan checar con calma, para que puedan analizar la información. Y más adelante vamos a ir viendo los ejercicios y también pronto pues voy a subir asignaciones. Hasta ahorita nada más se ha subido una sola asignación y eso es una asignación básica que ya conocen que siempre pido. Ya poco a poco vamos a ir subiendo y vamos a ir llevando a cabo cada uno. No es factible en mi caso llenarles de tareas si no hemos visto algo de la materia. Ya por ahí ya vimos ahorita una serie de datos, una serie de teoría que nos puede ayudar. Espero que les haya servido de ayuda, que hayan prestado atención y hayan visto la presentación, jóvenes, para que ya vayan viendo de qué trata nuestra materia, que es planeación y diseño de instalaciones o de distribución de instalaciones, que igual pueda adoptar ese nombre también, jóvenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? No, profe. De mi parte no, profe. Ok, chicos, gracias. Bueno, mientras se construye una posible duda, necesito que en el chat me coloquen la palabra presente, que me va a indicar a mí quienes asistieron el día de hoy a la clase. Recuerden, jóvenes, que es imprescindible asistir a las clases. Por ahí hay compañeros que me han dicho que no pueden asistir a las clases por cuestiones externas o ajenas digamos que a su integridad. No se preocupen, yo les entiendo, pero recuerden lo que les dije al principio en los criterios de evaluación. Hay un porcentaje de asistencia. No les veo todos los días, les veo nada más una vez por semana. Entonces, si pueden asistir, excelente, jóvenes, asisten, les tomo su asistencia y aquellas personas que sean perseverantes y constantes tendrían su 10% y por ahí un punto extra más. ¿Sale? Entonces,
digamos que importante que podamos asistir a las clases. Si hay algo de causa de fuerza mayor, pues obviamente no hay problema, yo les entiendo, pero pues siempre voy a tomar en cuenta a los que sean constantes y a los que hablen conmigo, ¿sale? Porque no es lo mismo que me avisen que no pueden por esa situación a que llegue el día de la clase y no me digan nada y pues obviamente uno empieza a pensar, ¿por qué será que no se conectó? ¿Será que no quiere llevar la materia? ¿No le gusta cómo da la clase el maestro? O a lo mejor no, no sé, a lo mejor no quiere, no le entiende la materia. Entonces es mejor que ustedes me digan antes a que no me digan, ¿sale? Tampoco quiero enterarme de qué les pasa. Simplemente, profe, no puedo por esta situación y pues somos seres humanos y somos flexibles y pues no tenemos prácticamente, hoy podemos estar bien, mañana no lo sabemos y pues siempre hay que levantarse con el pie derecho y con toda la actitud y tener siempre en cuenta las personas que tenemos alrededor. Ok, chicos, si no hay ninguna duda o pregunta, voy a proceder a... Profe, Sí, adelante. profe, para llevar a cabo esto que acaba de usted comentar sobre el análisis o establecer ciertos puntos, o en qué nos vamos a basar para hacer un programa de planificación, nos podemos ayudar, o en qué nos ayuda, en base a qué nos ayudaríamos. Hay temas o otras cosas que nos pueden ayudar a llegar a esos puntos como 6 sigma, perdón, como las 5S o cosas así. Bueno, en este caso, chicos, en esta primera etapa nos vamos a basar en localizar instalaciones. Vamos a basarnos en que ustedes les manda a cierta persona a localizar algo y tienen que analizar o aprender los métodos que sirven para, valga la redundancia, localizar algún tipo de industria. ¿Sí? En este caso no podemos aplicar lo que mencionas tú como son las 5S, porque las 5S es cuando ya existe una instalación construida y ya se está trabajando. Por ejemplo, tú llegas a una empresa y ves cómo está funcionando y de repente te das cuenta que no hay orden, que todo está revuelto, que no tienen cierta disciplina. Entonces ahí es donde ya aplicaríamos esa filosofía que tú me acabas de nombrar. Pero en este caso, aquí en esta primera etapa de esta materia, vamos a aprender a planear cómo localizar una instalación. Llámese instalación a una empresa, a una organización, a un almacén, a una parte de una empresa. Recuerden que puede ser una sola instalación y de múltiples instalaciones. Entonces, vamos a aprender a localizar. Esta es una primera etapa. Es como si todavía no existiera una empresa y nosotros las vayamos a poner. Imagínense como que quiero colocar algo básico, quiero colocar una taquería. Ok, ¿para qué me sirve esta materia? Me sirve para ver en qué parte colocarla. No solamente es aquí la voy a poner, no. Tengo que analizar aquí donde la quiero colocar. ¿Hay mercado? Aquí donde la quiero colocar, ¿puedo tener una conexión de transporte? Es decir, quizás a lo mejor pueda usar una moto para llevar a domicilio. Aquí donde la puedo colocar, me encuentro cerca del centro del municipio. O si me piden un pedido, tengo que recorrer grandes distancias. Entonces, todo eso va a hacer que gaste más gasolina. Obviamente la gasolina no la regalan, tengo yo que comprar la gasolina. Entonces, la moto se puede ir necesitando refacciones, puede ir necesitando ciertas cosas, es la materia prima para llevar a cabo los tacos. Entonces, todo eso, jóvenes, me sirve esta primer peldaño de esta unidad. Analizar si donde yo quiero localizar la empresa, o en este caso mi fonda o lo que sea que yo vaya a vender de comida, es redituable donde la quiero colocar. ¿Por qué creen que algunos lugares de estos de comida se localizan? Bueno, como cuando estaba todo normalmente, se localizaba cerca de escuelas, cerca del mercado, cerca del centro, porque hay concurrencia, hay bastante gente que pasa, está la comunicación a cualquier parte de una colonia dentro del municipio. Entonces, no puedo localizar una taquería a las afueras del municipio, por ejemplo, por el Lienzo Charro o por Villaverde, porque a lo mejor no hay una conexión al centro muy cercana, pero sí puedo haber una comunicación cerca con los que vivan ahí. Entonces, ahí es donde tengo yo que analizar. Si me cuesta analizar algo básico, pues solamente imagínense si ustedes algún día son ingenieros y les pide su jefe que yo quiero que estés a cargo de la construcción de la planta en Yucatán. Imagínense si han vivido en Tabasco toda su vida, tendrían que ir a analizar, investigar, ver cómo es el estado, qué municipio es mejor para localizarla.
Y ahí es donde entra estos métodos, analizar dónde lo colocar, donde pueda ver lo que les decía, los tres factores, factores demográficos, factores físicos y factores económicos o políticos. Es decir, donde yo encuentre la mano de obra cerca, donde yo encuentre el mercado cerca, llámese mercado donde yo vendo el producto, no el mercado donde venda fruta. Recuerden que no es lo mismo mercado que mercado donde compremos cosas, ¿sale? Y factores políticos, cómo va a ser el gobierno a la hora en que yo me coloque, qué facilidades me da, qué impuestos me van a colocar, a qué están sujetos ellos si yo llego, a qué estoy sujeto yo si yo me coloco, ¿sí? Hay veces que dice el Estado, ok, vente a colocar aquí, pero contrátame personas de mi estado, no me traigas de otro estado. Entonces, si yo paso ese filtro, ok, yo contrato personas de tu estado, pero ayúdame en este caso de impuestos, ayúdame en el permiso para poder construir, en el permiso para poder utilizar ciertos materiales, en la contaminación, en el estudio ambiental, en el impacto ambiental. Ahí es donde tenemos que analizar, jóvenes. ¿Sale? Pues ahí, no sé si eso responde a tu pregunta, Dari. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de lo principal o lo importante que puede llegar a esta materia. Ok, profe. Entonces, esto sería como cuando se empieza a hacer algo desde cero, ¿no? Como cuando Exactamente. empiezas a hacer un pequeño borrador, por ejemplo, un diseño, te pones en equipo con varios compañeros y puedes generar, por ejemplo, bueno, nosotros que aprendemos a usar AutoCAD, diseños desde cero, ¿no? De una fábrica o alguna empresa y poder saber más o menos eh, en base a los datos geográficos y todo eso, cómo poder llevar a cabo la instalación, ¿no? Así es, Darina, le acabas de darle o sea, le acabas de dar al punto dos palabras principales, diseño y lo que es AutoCAD. Si ustedes recuerdan la primera clase, si la pudieron ver o pudieron ver el video, ahí dice que como conocimiento previo deben ya manejar planos y por ende utilizar softwares en CAD y ya saben manejar AutoCAD. Y la palabra diseño, diseño viene que apenas estoy empezando diseñando o haciendo un borrador de cómo quiero que sea mi empresa. ¿Sale? O sea, desde un principio, cómo va a nacer esta empresa. Ya sea que esta empresa sea nueva o ya sea que sí exista, pero no exista dentro del área donde yo la voy a construir. ¿Sí? Entonces, es básico que vayan entendiendo estos métodos. ¿Sí? Cualquier duda o pregunta que tengan aparte de la del compañero jóvenes, me la pueden hacer saber por vía WhatsApp o ya sea en el grupo, chicos, porque el tiempo se me está acabando del Zoom, me queda 1 minuto y fracción. Entonces, con mucho gusto me la pueden mandar jóvenes a conocer. Por ahí pues les dio tiempo a Darinelli a darme a conocer su duda. Que ustedes saben que, que esta plataforma no da un tiempo ilimitado, pero sí me da la opción de grabar y poderlo subir a YouTube de manera directa. Entonces pueden checar esta información, pueden verla, e incluso vía Classroom también me pueden hacer la pregunta, e incluso vía WhatsApp también, jóvenes. Entonces, ya para terminar, les voy a pedir el gran favor que me enciendan sus cámaras para poder tomar la fotografía de evidencia de quienes asistieron el día de hoy. La fotografía más la lista de asistencia que acabo de obtener de ustedes ahorita en el chat me sirve como para saber quiénes estuvieron. Obviamente ya les conozco, pero quiero saber y que quede la evidencia de quiénes son los que asistieron. Que todos tienen sueño, jóvenes. Disculpen por levantarle temprano, pero pues hay veces que vamos a tener clases tempranísimo a las 7 y hay veces que va a ser después. Va la foto, jóvenes, porque no sé cuánto me queda. Ahí va, sonrían, por favor. Cuento hasta 3. 1, 2, 3. Ok, chicos, una más, a ver si no da tiempo. Vamos a ser ambiciosos. 1, 2, 3. Listo, jóvenes. Entonces,